RTP. Nuestro invitado, el doctor Abelardo García Calderón. Buenos días, Abelardo. Muy buenos días, siempre es grato, Ramón, estar con ustedes a la orden y ojalá podamos decir aquellas cosas que deben decirse. Esperemos, y si no, también del error se aprende, mi querido Abelardo. Vaya, hay un tema, usted habla de la odisea de educar. ¿Cuál es esa odisea? La odisea de enseñar sociales. ¿Por qué hay una odisea en esa materia? ¿Qué es lo que lo lleva a citar de esa forma? Correcto. Bueno, como gran antecedente podríamos decir que ya desde 1979, al regresar a la vida democrática, el ministro de entonces fue informado que para el año 2000 ya sería difícil encontrar profesores en general para atender específicamente al sector público fiscal, digámoslo así. Más allá de eso, vino luego una fuerza interna, por decirlo así, dentro de la formación docente que inclinaba a los educadores hacia la parte tecnológica, tecnocientífica, y hubo entonces una gran preferencia del profesorado para ir hacia las ciencias duras, la matemática, la física, la química, y un poco se daba aquello de que el que estudia sociales es el más vago, el menos capaz, olvidando que es en el área de lo social donde realmente se cultivan y construyen los líderes. Ahora realmente es mucho más fácil conseguir un profesor de matemáticas y de física, pero no porque tengan títulos de las facultades de filosofía, sino más bien porque son ingenieros, arquitectos graduados en Politécnica o en otras universidades, que al no encontrar apertura laboral para lo suyo, comienzan, y algunos descubren una vocación alterna, a trabajar en educación. Es un grave problema encontrar en estos tiempos buenos profesores. Pero con lo de sociales se da algunas dificultades, como yo mencionaba en esa nota. La primera es la realidad que vive el alumno de hoy, el niño y el adolescente del siglo XXI, que está acostumbrado al aquí y ahora, a lo inmediato, y que le cuesta mucho, a partir de todo lo que vive, lee o se entera por las redes, etcétera, le cuesta mucho poder dimensionar lo que pudo ser una ascensión de los llanos de Venezuela hacia los Andes por parte de Bolívar, entender de esas caminatas, de esas jornadas a caballo, de esos enfrentamientos, además por aquello de atender ideales que hoy no necesariamente están presentes en la vida de los chicos, y ahí hay que hacer un mea culpa general, la sociedad, los educadores, etcétera, como que le hemos restado mucha importancia a la identidad nacional, a la vida patria, a la emoción cívica. Y desgraciadamente todo esto ha contribuido para que simplemente una gran fecha del país sea un feriado más y punto. Y luego entonces no hay dentro de la conciencia de cada estudiante aquello que le lleve a buscar, a necesitar informarse, a trabajar con ahínco en estas áreas que no les son tan atractivas porque piensan que ya no pueden ofrecer más, cuando ciertamente es un libro permanentemente abierto y por escribirse. Luego, para el profesor, trabajar, por ejemplo, en historia es complejo. Uno, por lo que ya comentamos, de la capacidad de captar por parte del alumno estas cosas intangibles que no le son tan afines. Y dos, porque si no se actualiza, se queda repitiendo la historia que aprendimos hace decenas de años, creyendo que con repetir lo que recibió de sus profesores lo tiene suficiente. Pero usted y yo, Ramón, sabemos que los descubrimientos, la aparición de documentos, los
trabajos arqueológicos, etcétera, van revelando cada vez más. Yo me recuerdo, por ejemplo, cuando estudiaba Egipto en la universidad, hablábamos de que las pirámides fueron construidas, por supuesto, por la decisión de un faraón y por esclavos, que era lo que le sobraba a Egipto. Hoy, todo lo que se ha descubierto, dicen, no, era gente especializada, gente que trabajaba en campamentos donde había una cultura adecuada, donde habían dispensarios médicos, donde había zonas de comedor, recibían una mesada, etcétera, etcétera. Y la gente podrá decir, y bueno, ¿y eso qué cambia? Bueno, cambia mucho el entender cómo fue una sociedad de aquel entonces y por qué se pudo, a partir de esa sociedad, proyectar la historia hasta donde hemos llegado. Con el mismo caso sobre la independencia de Guayaquil, por ejemplo, ¿no? Nosotros estudiábamos que para el 9 de octubre solo hubo un fallecido, que era el comandante de la zona militar de acá y punto. Hoy documentos ya hablan de que fue una revuelta, de que hubo enfrentamientos, de que hubo muchos más víctimas, por decirlo así, en busca de esa libertad ansiada, etcétera, etcétera. Entonces, trabajar en esa línea implica un permanentemente acercamiento hacia las fuentes reales y verdaderas. Vamos con las siguientes preguntas, a ver si podemos sintetizar un poco, Abelardo, porque tengo 3 tigres y un exalumno suyo que seguramente le quiere preguntar. Adelante. ¿Cómo está, doctor Abelardo? En su artículo usted mencionaba bastante el tema de la crítica de que no se están celebrando apropiadamente quizás las fechas cívicas, particularmente en ese caso era el 24 de mayo. Y aquí me produce quizás, al menos una interrogante, una curiosidad. Siento que hay muchas fechas cívicas que están acorde, digamos, a la cultura o que están más apegadas a las comunidades que otras. Por ejemplo, en el caso de los quiteños, sienten más de cerca las fiestas quiteñas, los mandavitas, los mandaví, guayaquileños de Guayaquil. Quizás sí se omite quizás esa parte nacional en lo macro. Y eso me hace la curiosidad de hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo se podría incentivar ese amor, ya no solo por lo local? Porque yo creo que, sinceramente, desde mi punto de vista, también como joven, creo que al local sí hay cierto amor, dependiendo de qué localidad te encuentres. Pero en ese espacio macro nacional sí siento que puede faltar. Y también me hago la pregunta muchas veces de realmente qué es ser ecuatoriano. Porque eso todavía no tenemos tan claro. Hay muchos gobiernos que lo han intentado de ver, y la identidad y demás. Pero a día de hoy no hay algo claro. Y quizás esa parte de amor también a lo local sea parte de esa identidad propia. Es correcto, siempre es grato escuchar a un talentoso exalumno y realmente eso anima a seguir. De hecho, nos falta identidad nacional. Como bien lo explicas, estamos muy vinculados al territorio y luego de que las generaciones anteriores crecimos unidos en el Ecuador por el enemigo de aquel entonces, el vecino del sur, que nos unía y eran himnos que se cantaban en las escuelas, ahí está la canción Patria, ahí están otros tipos de himnos que nos unían, etc. Más allá de eso, solucionado ese problema, parecería que lo único que nos une a nivel nacional es la selección de fútbol e ir al Mundial. Nos falta sembrar identidad, y la identidad no solo se siembra leyendo cívica, porque sí, la cívica es la base teórica, pero hay que vivirla a través de eventos que se pueden dar dentro de la propia escuela. Por ejemplo, los lunes cívicos que nosotros solemos decir, izadas de bandera, hablar de los grandes prohombres que hicieron este país, hablar de las hazañas que se cumplieron, vincular al estudiante con aquello que le da nacionalidad. Hoy es mucho más complejo incluso esto de la nacionalidad, porque uno ya se topa con chicos que tienen 2 y hasta 3 nacionalidades, y uno se pregunta, bueno, y si viene una guerra, ¿a cuál de las suyas va a responder? Pero bueno, eso es un poco para la chanza, pero en todo caso, creo que es importante hacer entender que hay un Ecuador que está por encima de las regiones, que está por encima de las provincias, porque esto lo hemos perdido, y lo hemos perdido tanto que nuestros chicos de hoy no
reconocen o no conocen sus propias ciudades. Yo tengo estudiantes, ustedes conocen nuestra institución, ahora está en San Borondón, en la parte inicial. Hay chicos que no conocen la columna de los próceres. Entonces, si no conozco, ¿cómo amo? ¿Cómo puedo sentirme parte de lo que me suena etéreo, de lo que está lejano, de lo que no es mío en definitiva, ¿no? Y por otro lado, soñando con todo lo que nos vende las redes, el sueño americano, el sueño europeo, el sueño chino, lo que fuese, y queriendo y anhelando irse antes de sembrar aquí. Y es que no hay raíces, no hay vínculos, y esto es lo que se debería trabajar con fuerza dentro del área de sociales, porque es allí donde se enseña a pensar finalmente. La filosofía y toda esa área se quitó porque no se quiere que la gente piense. Nos estamos haciendo, sí, altamente visuales, pero poco auditivos. Y entonces la palabra le cedió todo el espacio del mundo a la imagen, y entonces hoy comunicamos a partir de pequeños segundos, pequeños lapsos en los que realmente el individuo capta, se informa mucho, pero no tiene la razón de ser de por qué lo que está viendo es. Doctor. Y eso en un momento de inteligencia artificial es peligrosísimo, además. Buenos días, le saluda Juan Carlos Jácome. Tomo algunos espacios de sus comentarios y más bien le hago una pregunta de regreso. Usted mencionaba que los chicos de hoy son diferentes. ¿No será que estamos abordando esta problemática con chicos distintos, con métodos del ayer? Justamente usted mencionaba que hoy los chicos consumen microvideos y de pronto quizás debemos acoplarnos a lo que la generación actual consume y bajo ese mecanismo ir con ese mensaje. Primer punto. Segundo punto, la personalidad es como el amor, hay una pertenencia. Si yo no pertenezco, no siento que hay un vínculo, no me voy a entusiasmar con esa otra parte que está enfrente mío. ¿No será que hoy, justamente porque el entorno cambia, ya no es lo local, al haber un internet que me pone el mundo en mis manos, el reto de enamorar de lo propio, de lo local, es mucho mayor y quizás nos obliga a ser mucho más acelerados en ese paso y enamorar a la ciudadanía todavía en formación con otros elementos y no bajo la imposición? ¿Qué opina al respecto? Bueno, evidentemente la educación es la que siempre tiene que irse adecuando a los tiempos, a las sociedades, para saber a quién está formando y para cuándo está formando, porque la educación no está formando para hoy, sino para cuando estos niños y adolescentes estén en la vida. Eso es clarísimo. Que la tecnología tiene que ser el medio de comunicación es evidente, porque es lo que hace más fácil la llegada de la información. Pero el problema es que hemos menospreciado mucho la capacidad de enfrentar a la ciencia histórica. Bajo cualquier tipo de pretexto favorecimos más en horarios, por ejemplo, las áreas de matemáticas, física, química, etcétera, que las áreas de historia, cívica, geografía. Se ha jugado mucho con los programas académicos, al punto que hace unas 10 años posiblemente hubo una generación de estudiantes que nunca aprendió las culturas precolombinas del Ecuador, porque cuando iban a séptimo, esa pasó a básica de octavo y noveno. Cuando llegaron allá la bajaron otra vez. Entonces no hay esa correspondencia, y es evidente, si no formamos con claridad, pero además con orgullo. Eso es lo importante, porque los pueblos europeos que son globalizados, que están en el internet, etcétera, pero viven y aplauden y aman su folclore, su música, su cante, sus tradiciones, sus culturas. Nosotros hemos concedido mucho a la transculturación y hemos cedido demasiado al punto que de cholo se bautiza cualquier cosa que pase, que nos recuerde un poco nuestros campos, que nos recuerde un poco las vidas de nuestros antecesores, y eso ha venido a complicar. Aplaudimos, qué sé yo, los Sanfermines, pero aquí es una barbaridad ver un chance de toros en una hacienda. Entonces, no sabemos exactamente cómo
enfrentar los retos del futuro, porque no tenemos una fortaleza en la nacionalidad, en las tradiciones, en las culturas que nos ha hecho lo que somos. Y créanme que sí, somos bastante bien formados en términos generales como ecuatorianos desde toda la vida. Los males últimos son producidos más por otros tipos de cosas en la educación, pero realmente lo que tenemos, y usted en eso tiene absoluta razón, que trabajar mucho en el fortalecimiento de esa nacionalidad que no puede perderse, porque no podemos ser globales sin ser primero ciudadanos de cada pueblo. Okay. Porque si no, si soy incapaz de entender mi nación, no voy a entender la globalización. Vamos con César Febejudo, que llegó hace un rato. Le había dado la bienvenida. César, querido, bienvenido. Está frente a la pregunta que usted le quiere hacer a su primer formador educativo. Adelante. Así es, un gusto saludarlo, estimado Abelardo. Siento yo que las ciencias sociales a veces se las mantiene equivocadamente separadas de las otras materias, y que por eso incluso algunos alumnos se refugian en ellas por las razones equivocadas. Dicen las matemáticas son complicadas, la lengua es tediosa, bueno, sociales es interesantón y no hago mucho. Me pregunto si quizá para combatir eso deberíamos poner un poco interdisciplinaridad en sociales, que es justamente lo más fácil en esa materia. ¿Cómo entender la historia, por ejemplo, sin leer la literatura que se refiere a esa época? Hablar de historia del Ecuador tiene que ser hablar de Alacosta, de los Angurima, de Cumandá, de Huasipungo. Y en la conexión con las matemáticas, yo me acuerdo, por ejemplo, en el colegio, ¿verdad? Nos enseñaban sobre cómo uno de los problemas de los primeros años de la República del Ecuador fue el ejército abultado que nosotros manteníamos y el gasto duro del erario. Por eso, poner a los estudiantes a calcular para la población del Ecuador en esa época, para el número de tributantes, cuánto tenía que aportar cada tributante por cada soldado que había en la época de Juan José Flores, para que el estudiante así razone sobre el problema político de la época. Lo que quiero decir es, ¿no sería quizá una vía para volver más atractiva a la ciencia social y más seria la ciencia social en la educación, conectarla con las otras materias? Gracias, César, por la pregunta y felicitaciones por todo lo que está haciendo. Lo leo con frecuencia. Realmente sí, y por eso de alguna manera hoy se pide el trabajo en proyectos en los que la interdisciplinariedad juega un papel importante. Esto pudo ser tal vez uno de los errores de la educación tradicional, que era como cuadradita, geografía iba por un lado, historia por un lado, y uno después de los años se encontraba con que Atenas, cuando se hablaba de Atenas histórica, no era la capital de Grecia, sino el Mediterráneo, porque ni siquiera se fusionaba la historia con la geografía. Obviamente que la historia tiene que recoger todo lo que el ser humano como cultura en cada momento ha producido, para ir pudiendo entender el porqué y para qué de una revolución, el porqué o el para qué de una necesidad de avance científico, etcétera. Porque el ser humano es uno y único, y de alguna manera es a partir de las acciones que realiza, lo que le lleva a continuar en la línea de progreso, ¿no? Yo siempre digo, si no hay filosofía, no hay matemáticas. O sea, imposible demostrar matemáticamente algo si filosóficamente no está claro lo que es idéntico y lo que no es idéntico. Entonces, es evidente que el trabajo del profesor, y esto lo complica mucho más, es meterse en sacar todo lo que en su momento, en cada episodio histórico que esté explicando, le puede ayudar para atraer, para interesar, porque como usted bien dice, hay chicos, y eso lo sabemos todos los profesores, que en una misma clase unos tienen más afición por los números, otros más por la creación literaria, otros por la investigación, y trabajar entonces, ir conjuntando y
De igual manera, invitar a los otros catedráticos a que sumen con sus experiencias, apoyos, y por eso el nivel de proyectos y eso, por ejemplo, las ferias de ciencias se dieron paso ahora a los foros de proyectos, donde el estudiante es capaz de enfrentar un mismo tema, por decirlo así, desde las ciencias duras, desde lo social, desde lo humanístico, desde la parte idiomática, etcétera, etcétera. Entonces, esto sí es real y es un cambio metodológico que tiene que hacerse y de manera urgente para no seguir repitiendo una historia que a ratos es más cuento que verdad. Abelardo, muy agradecido. Una gran mañana para usted. Gracias, Ramón. Ha sido un gusto dialogar con usted. RTP